Bienvenidos a nuestra cápsula sobre la caja de Skinner. En primer lugar, mencionaremos los temas abordados en esta cápsula. ¿Quién fue Skinner? Explicación de la caja de Skinner, explicación del experimento y por último, ¿Quién fue Skinner? Skinner nació el 20 de marzo de 1904 y falleció el 18 de agosto de 1990. Es considerado uno de los psicólogos más importantes dentro de la psicología debido a los aportes que este tuvo dentro de ella y sobre el análisis del comportamiento humano que provocó. Skinner inventó este experimento para estudiar el comportamiento de los animales, teniendo en consideración la relación que había entre sus acciones y las consecuencias que éstas provocaban. Por último, quiero definir lo que entendemos por condicionamiento operante y conductivismo radical, ya que en esta cápsula hablamos de condicionamiento operante. Bueno, el condicionamiento operante es aquel que estudia la conducta y define si se va a repetir o no. Y el conductivismo radical es aquel que estudia la conducta. En resumen, nos hablan ambas sobre que las conductas o el comportamiento está determinado por consecuencias, como castigos. Skinner realizaba el experimento de la caja. Lo que él realmente quería analizar era el comportamiento de los animales en condiciones aplicadas en base a estímulos. El caso de las ratas, el refuerzo positivo era el alimento y el refuerzo negativo era la descarga eléctrica. La caja de Skinner tenía como fin evaluar los refuerzos ya sea positivo y negativo y cómo estos actuaban en base a la respuesta. Él luego lo examinaba, veía si aumentaba o disminuía el comportamiento en función al refuerzo aplicado. Para poder entender lo que es el condicionamiento operante hay que saber de ciertos conceptos básicos. Uno de estos es el nivel operante, el cual es la frecuencia de una conducta operante en ausencia de un refuerzo. Un ejemplo es, a mí me gusta leer, pero hay cierto tipo de personas que no les gusta leer, entonces porque falta esta ausencia, no está esta ausencia de refuerzo. Luego vamos a tener la conducta terminal. La conducta terminal son la forma y la frecuencia de la respuesta deseada al finalizar el programa de reforzamiento. Un ejemplo es cuando se quiere enseñar a un perrito que cada vez que quiera salir toque la campana. Entonces la conducta terminal va a ser que el perrito cuando quiera salir va a tocar la campana. Luego tenemos la de extinción, que es cuando una respuesta no va seguida por un reforzador. Un ejemplo es el típico gracioso de la clase, que cada vez que realiza un chiste todos se ríen, pero en este caso no. Y sucede no una vez, sino dos veces. Entonces lo que va a suceder es que él va a dejar de hacer chistes. Y es porque como nadie se ríe, no va seguido por un reforzador. Está el moderado, que es aplicar refuerzos cuando nuestro objetivo está cerca. Por ejemplo, si la paloma está cerca de picotear el botón, se le va a aplicar un refuerzo. El encadenamiento es aprender en cadena, paso a paso por estaciones como lo es el béisbol, y la conducta supersticiosa es cuando se tira refuerzos al azar y la paloma, por ejemplo, va a aletear pensando que se le va a dar comida cuando no es así. Vale. El objetivo del experimento de Skinner era medir cómo un animal relaciona sus acciones con una consecuencia positiva. En el caso de la paloma, la obtención de alimento. Definir y observar el condicionamiento operante al llevarlo a la práctica. Skinner utilizó con éxito esta teoría del condicionamiento operante al lograr el aprendizaje de una conducta repetitiva en el sujeto de pruebas. Cuando estas conductas estaban relacionadas con un estímulo positivo. Medir y registrar curvas en el aprendizaje del sujeto de pruebas también fue otro de los objetivos, y esto lo lograba hacer por medio de un rollo de papel y un láser, el cual registraba todas las acciones de la paloma. Observar y manipular el comportamiento de un sujeto de pruebas y realizar un estudio propiamente científico de esta práctica. Bueno, yo voy a explicar brevemente en qué consistió la caja de Skinner, el experimento. Skinner creó una caja la cual el animal pudiera repetir libremente la conducta una y otra vez para poder estudiarla de manera continua sin distracciones externas. Este experimento permite observar los cambios de conducta a lo largo del tiempo. Para el experimento utilizaba ratas y palomas, pero le daremos más énfasis a la experimentación con las ratas. Este experimento coloca una rata en una jaula cerrada y aislada acústicamente, de modo que el animal no percibiera los estímulos externos. En la jaula hay una pequeña palanca cuya presión provoca la caída de una porción de alimentos
la cual está conectada a un plumón externo que marca el papel que corría sobre un rodillo, permitiendo el registro de cuánta frecuencia la rata presionaba esta palanca. Una vez la rata ya se encuentra condicionada, sabiendo que cada que presionaba esta palanca iba a haber una caída de porción de alimentos, el experimento cambió, porque la palanca, en vez de darle esta comida, este alimento, lo que le generaba era una corriente eléctrica en el suelo de la rata, por lo que se electrocutaba y más tarde desprendió esta conducta. En las palomas funciona de manera similar, pero en la caja de las palomas, en vez de una palanca, incluye un disco o un botón que la paloma pueda picotear y un dispensador de comida que libera granos de alimento cuando se pica el disco. Si bien ha pasado más de 3 décadas del fallecimiento de Skinner, su legado sigue vigente hasta el día de hoy, puesto que en nuestra sociedad hay características skinnerianas, como lo es la necesidad de obtener un feedback inmediato. Es más, se podría hacer una analogía y decir que vivimos en un mundo con muchas cajas de Skinner. Una de ellas serían los juegos que están presentes en los casinos, ya que estos hacen que las personas se mantengan enfocadas y jueguen repetitivamente, funcionando como los principios operantes. Otro ejemplo sería un chofer con su auto al manejar, ya que se necesita un feedback inmediato, hay estímulos y hay reglas. El último ejemplo, y es el cual le daremos más énfasis, es los teléfonos celulares, lo cual lo hablará mi compañero. Como mencionó mi compañera, vamos a ver cómo la caja de Skinner se relaciona con el teléfono. Nosotros siempre estamos con el teléfono, ya sea en nuestra mano, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, en nuestra mochila, en cualquier parte. El teléfono es como una máquina de juego. Fue diseñado para que nosotros quedemos enganchados en un sinfín de conductas. Siempre estamos tecleando o estamos deslizando, pero siempre esperando a que suceda algo. Un ejemplo es cuando estamos esperando un mensaje de cierta persona. Entonces llega la notificación, vemos, pero no es de esa persona, pero esperamos hasta que llega. Respondemos, tecleamos y volvemos a dejar el teléfono y vuelve a suceder. Esto es una consecuencia positiva, ya que fue algo de que nos estimuló a nosotros para seguir haciendo o tecleando o seguir enviando mensajes. Esto lo podemos ver con el claro ejemplo o con el claro experimento que realizó Skinner con las palomas. Como vimos anteriormente, Skinner trabajó y experimentó con el fin de analizar el comportamiento de los animales en condiciones controladas en base a los estímulos que estos recibían. Skinner logró utilizar de manera correcta la teoría del condicionamiento operante cuando logró descubrir que los animales sí tenían conductas repetitivas y estas estaban relacionadas únicamente con el estímulo que recibían, que en este caso era el alimento. Entonces, es aquí cuando podemos hacer referencia o semejanza a que el propio condicionamiento operante se basa simplemente en el comportamiento que tiene una persona y que éste está determinado por las consecuencias que le siguen. En simples palabras, si una conducta posee consecuencias positivas, una persona está más cercana a volver a repetir ese tipo de conducta. Pero en cambio, si posee una consecuencia negativa, es muy poco probable que una persona vuelva a repetir esa conducta, hasta llegar al punto de que en realidad quizás ni lo haga. Es lo mismo que sucede con las cajas de Skinner. El estímulo que recibe el animal, que es en este caso la comida, es lo que en los humanos vemos como una consecuencia positiva que vamos a recibir, siendo probable que cuando sean positivas nosotros mismos vamos a repetir ese mismo tipo de conducta, como lo es en el caso del animal. ¿Qué era lo que hacía en el animal? El animal, o la paloma en este caso, constantemente picoteaba para poder conseguir el alimento, por el simple hecho de que una vez que lo había hecho, había recibido el alimento, por lo tanto su conducta empezó a cambiar y es aquí cuando podemos ver que si este animal repetía esa conducta, se acostumbró a que iba a recibir el estímulo que era la comida en consecuencia de lo que realizaba. Es lo mismo que sucede a las personas. Si tú tienes una conducta y ese tipo de conducta te trae una consecuencia positiva, tú vas a seguir repitiendo esa conducta las veces que sea necesario. Por acá encontraremos nuestra bibliografía y nuestras referencias que ocupamos en nuestro trabajo. Con eso podemos concluir nuestro trabajo sobre el conductivismo radical o el condicionamiento operante y las cajas de Skinner. Muchas gracias por su atención.